Bienvenidos estudiantes, nuevamente nos encontramos a través de estos videos educativos para seguir desarrollando problemas prácticos de la materia Física 2 paso a paso. Por este medio iremos viendo los distintos temas y apoyando la resolución que puedan hacer en sus hogares de las distintas situaciones problemáticas planteadas. Y en este caso volvemos a ver otro problema que tiene que ver con el concepto de potencial eléctrico. Dice el enunciado del problema: dos cargas puntuales, una positiva de 2,40 nanocoulombs y otra negativa de menos 650 nanocoulombs, están separadas 0,600 metros. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas y el punto B está a 0,080 metros de Q1 y 0,060 metros de Q2. Considere el potencial eléctrico como cero en el infinito. Esta sería la referencia. Determine en un primer punto el potencial en el punto A, el punto B sería el potencial en el punto B, y el punto C nos pide calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2,50 nanocoulomb positivas que viaja desde el punto B al punto A. Vamos a ir resolviendo paso a paso este problema. Lo primero, vamos a plantear la situación problemática visualmente a través de una gráfica, donde tenemos una carga Q1 que es la carga positiva que plantea el problema, una carga Q2 que es la carga negativa que plantea el problema y que están separadas 0,600 metros. En el punto medio de esa separación está el punto A, un punto en el espacio donde no hay una carga ni nada establecido, simplemente es un lugar, una posición. Ese es el punto que está en la distancia intermedia entre la separación de las dos cargas. Y plantea el problema que hay otro punto que es un punto B, que no puede estar ni en la misma línea de la separación de las cargas, ni entre ellas, ni para la derecha ni para la izquierda por los valores, ya que establece que de Q1 está a 0,080 metros y de Q2 está a 0,060 metros. Entonces la única opción es que sea un punto hacia arriba o hacia abajo respecto de las posiciones de las cargas, que en este caso podría ser hacia arriba, y entonces tenemos el punto B ubicado a 0,080 metros de Q1 y 0,060 metros de Q2. Repito, el punto B no puede ser en la misma línea de las que une las dos cargas porque no darían las distancias respectivas para la ubicación del punto B. Recordemos, antes de empezar a resolver el problema, cómo se calculaba el potencial producido por una carga puntual de acuerdo a la definición de potencial eléctrico, que era la relación que había entre la energía potencial eléctrica que adquiría una carga al entrar a un campo eléctrico y el valor de la carga que entra en el campo eléctrico. Fíjense que esta definición es muy parecida en forma a la definición de campo eléctrico, donde la gran diferencia que tenemos entre potencial y campo eléctrico es que el potencial es un escalar, no un vector, ya que la energía potencial eléctrica es un escalar y la carga eléctrica también es un escalar. Entonces esta relación es escalar, por lo tanto el potencial es un valor, una magnitud escalar. Si recordamos de problemas anteriores cómo calculábamos la energía potencial eléctrica, al estar dividiendo en una de las cargas obtenemos la expresión del potencial eléctrico de una carga puntual a una cierta distancia r respecto de donde está ubicada la carga. Y no nos olvidemos que 1 sobre 4 pi epsilon 0 era lo mismo que utilizar la constante eléctrica K, que reemplazaba el cálculo de todos estos valores de constantes. Además, recordemos que el problema también nos plantea un cálculo de un trabajo. Vamos a ver más adelante cómo se calcula el trabajo de desplazar una carga entre dos puntos dentro de un campo eléctrico. Y de acuerdo a la relación que tenemos acá entre energía y carga, es decir, sobre Joule y Coulomb, esta unidad recibe el nombre de volt, en homenaje a Volt, y va a ser las unidades en las que se va a medir el potencial eléctrico en electrodinámica y electroestática también. Bueno, repasado entonces este concepto visto en la teoría, vamos a pasar entonces a calcular primero el potencial en el punto A.
El potencial en el punto A va a ser el potencial debido a la presencia de la carga Q1 y debido a la presencia de la carga Q2. Y al ser un escalar, su suma es directa, una suma algebraica. Entonces recordemos cómo se calculaba el potencial eléctrico, que acabamos de verlo. Por lo tanto, el potencial en el punto A va a ser la constante, la carga Q1 y la distancia de la carga Q1 al punto A, y la misma constante eléctrica, la carga Q2 y la distancia que hay de la carga Q2 al punto A. Si nosotros vemos los datos que nos dan el problema, vamos a tener por un lado el potencial de la carga 1 en el punto A con el valor de la carga positiva y la distancia, que es la mitad de la separación, a la que tendremos que sumar el potencial de la carga 2, que tiene un valor negativo esa carga, pero está ubicada en la misma distancia del punto A. Haciendo la operación con nuestro papel y lápiz o calculadora, como quieran hacer, obtenemos que el valor del potencial en el punto A es de menos 737 voltios. Este signo negativo indudablemente está diciendo que el potencial de la carga 2 está superando al potencial de la carga 1, ya que la carga 1 al ser positiva, su potencial es positivo, y la carga 2 al ser negativa, su potencial es negativo. Y recordemos que la unidad en la que se medía el potencial eléctrico era voltios, y veamos si realmente este conjunto de unidades que estamos trabajando da voltios. Fíjense, si nosotros podemos simplificar 1 de los coulombs al cuadrado con 1 de los coulombs y 1 de los metros con 1 de los metros, lo que nos estaría dando como resultado aquí un newton por metro, que es joule, y acá un solo coulomb. Y habíamos dicho que el potencial era la relación entre energía y carga, y esa unidad era la que se denominaba voltios. Así que efectivamente este potencial, el resultado da en volts o voltios, como está castellanizado en varias publicaciones. Bueno, si hemos entendido entonces el procedimiento para calcular el potencial de la carga 1 en el punto A y el potencial de la carga 2 en el punto A, y tenemos claro que son escalares, por lo tanto procedemos a la suma algebraica, podemos pasar a calcular el potencial en el punto B, que va a ser la suma del potencial de la carga 1 más la suma de la potencial de la carga 2. Repasemos y volvemos a recordar cuál es la expresión para el potencial de cargas puntuales, y reemplazamos nuestros valores, donde ahora tenemos una diferencia, que es la distancia que hay de la carga 1 al punto B y la distancia que hay de la carga 2 al punto B. Si hacemos el cálculo, obtenemos entonces que el potencial en el punto B, debido a la presencia de estas dos cargas, es de menos 704 voltios. Es bastante sencillo de calcular el potencial, es un alivio que no sea una magnitud vectorial, donde siempre hay confusión, naturalmente, porque es un concepto nuevo, el de vectores, y siempre es difícil recordarse y hacer el cálculo, así que este tema de potencial suele ser como un alivio dentro del tema de electricidad. Vamos al punto C de este problema. El punto C del problema nos pedía calcular el trabajo que había que hacer para desplazar dentro del campo eléctrico que generan estas dos cargas, una carga que iría desde el punto B hasta el punto A. Entonces, repasemos y recordemos cómo se calculaba el trabajo del desplazamiento de una carga en un campo eléctrico. Entonces, el trabajo para llevar una carga desde un punto inicial hasta un punto final se calculaba como menos el valor de la carga. Esta carga podría ser positiva o negativa, es independiente este signo menos, este es de la expresión del cálculo, por la diferencia de potencial, el delta B, que no nos olvidemos que deltas en física se refieren a las variaciones entre un valor final y un valor inicial. Entonces prestemos atención a los índices, a los subíndices de esta expresión. El trabajo para llevar algo de una posición inicial hasta una posición final es igual a menos la carga que quiero desplazar por la diferencia de potencial que hay en la posición final donde quedará la carga y la posición inicial de donde partió la carga. Entonces nuestro problema nos planteaba que la carga vaya desde A hasta B. Entonces escribamos esta expresión del trabajo en función de la posición A y de la posición B para que nos quede claro. Entonces, el trabajo es llevar la carga desde B
hasta A. Será igual a menos la carga por el potencial del punto final menos el potencial en el punto inicial, que es B. Entonces ahora vamos a hacernos manos de los dos resultados de los potenciales que hicimos en el punto A y en el punto B de este problema para hacer este cálculo. Entonces veamos. El trabajo para llevar la carga desde el punto B hasta el punto A es menos la carga, que era una carga positiva, la que planteaba el problema, de 250 por 10 a la menos 9 coulomb. Y acá tengo que poner el potencial en A, que calculamos en el primer punto, que era menos 737 voltios, menos el valor del potencial en B, menos el valor del potencial en B, que era negativo, de menos 704 voltios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que fijarse bien la expresión para saber cuáles potenciales voy a poner acá en función de dónde salgo y a dónde voy para hacer el trabajo al desplazar la carga dentro del campo eléctrico existente. Entonces vamos de vuelta, desde B hasta A es menos el valor de la carga, que esta carga era positiva, y tengo el potencial en A, que era negativo, menos el potencial en B, que también era negativo. Haciendo el cálculo, encontramos que el trabajo para llevar una carga desde B hasta A es de 8,20 por 10 a la menos 8 joules. Espero que esto se haya comprendido. Hay que tener mucho cuidado, como dije recién, de fijarse cuáles son la posición final y la posición inicial para poder calcular y obtener el valor correspondiente con el signo correspondiente del trabajo que hay que realizar. Esperemos que esto haya sido de su agrado, que haya quedado claro, y ante cualquier duda siempre estamos para las consultas, o puede volver a rebobinar el video y volver a empezar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.